invitarte a orar por esta palabra de esta mañana, deseando en verdad que se encuentren bien, con ánimos de seguir creyendo en el Señor, de seguir buscando al Señor, porque solo Él tiene palabras de vida eterna para nuestras vidas. Vamos a orar, por favor, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta palabra que tú traes a nuestras vidas. Señor, pedimos que tu gracia y que tu favor, Señor, sea para con nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, instruya nuestras vidas, nos fortalezca y nos lleve, Señor, a entender tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor, por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Acompáñame por favor a Hebreos 12, verso 1. Yo quiero hablarte en esta mañana un tema que todos necesitamos escuchar y es una pregunta. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Y yo creo que todos estamos en espera de alguna promesa de parte de Dios, en espera de que Dios haga algo en nuestras vidas. Y yo creo que todos estamos interesados en escuchar un mensaje que aumente nuestra fe, un mensaje que alinee nuestras vidas a seguir confiando en el Señor, en esta espera a que Dios actúe en nuestras vidas, en nuestro alrededor. Y Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor de Hebreos nos dice que corramos con paciencia esta carrera de la fe. Entonces quiere decir que en nuestra vida cristiana, en nuestra fe en Dios, tú y yo somos llamados a desarrollar una paciencia. Una paciencia. Y pareciera que ser pacientes en la vida es una lucha para todos. Realmente esperar a que Dios se mueva, a que Dios provea, a que Dios intervenga, a todos nos cuesta. ¿Por qué? Porque es más fácil actuar en nuestras propias fuerzas, porque es más fácil actuar de acuerdo a nuestro propio criterio. Pero cuando se trata de esperar el cumplimiento de una promesa, yo creo que todos somos llamados a desarrollar paciencia. Ahora, esta paciencia tiene su significado. La palabra paciencia aquí en el libro de Hebreos significa perseverancia, constancia, perseverar. Un aguante alegre significa en el original en griego. Un constante seguir y seguir con una buena actitud. Hay algo que causa una gran sonrisa en la cara de un niño, y es cuando tú le dices qué grande estás, ¿verdad? Es algo que cuando tú lo haces con los niños, ellos se gozan, ellos se ponen alegres porque ellos están queriendo crecer siempre. Cuando tú le dices a una niña qué grande estás, igual se pone muy contenta. ¿Por qué? Porque el querer ser mayor o más grande de lo que uno es, lo encontramos en todas las culturas. La vida está compuesta por periodos de espera, aunque muchas veces no nos gustan estos periodos. El niño tiene que esperar a ser lo suficientemente mayor para manejar una bicicleta, por ejemplo. O el joven tiene que esperar para poder conducir un carro. El matrimonio joven tiene que esperar para comprar su casa propia. El joven que estudió medicina o alguna otra carrera tiene que esperar para recibir ese título esperado. Así que todos nosotros también somos llamados a esperar el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Esperar es lo que más cuesta en la vida. Quizás lo más difícil de una promesa de Dios es esperar el tiempo en lo cual Dios la haga manifiesta en nuestras vidas. Creo que se nos hace más difícil la espera que el esfuerzo de luchar por la victoria. Creemos que mientras podamos controlar y conseguir por nosotros mismos
esta situación es más fácil porque sabemos que dependemos de nosotros, pero esperar a que Dios actúe, qué difícil es, porque esto implica tener fe, tener fe. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo donde muchas cosas no las podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Muchas cosas no podemos asegurar de nuestro futuro por nuestras propias fuerzas. No podemos asegurar por nuestras propias fuerzas el sustento, el ser guardados de la enfermedad. Pero yo creo que son tiempos donde somos llamados a crecer en una fe perseverante, al igual que crecer en paciencia. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que puede asegurar nuestros días en esta tierra, porque solamente Dios puede protegernos de una enfermedad o de una muerte temprana. Solo las promesas de Dios. No tenemos nada en nuestras manos que sea seguro, solo la palabra de Dios que permanece para siempre. Todo habrá de pasar, todo habrá de cambiar, todo se habrá de ir, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si tú y yo estamos confiando en esta palabra, entonces tenemos aseguradas buenas noticias cada día de nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso al Señor. Dígale amén. Yo creo que hay buenas noticias para mí cada día. Ahora, me ha pasado en lo personal que creía que Dios iba a hacer algo en cierto tiempo. Y tardó más de lo que yo pensaba. Y luego resultó que además Dios lo hizo de otra manera. No sé cuántos se identifiquen conmigo. La mayoría de veces las promesas de Dios no las vemos realizadas de la manera ni el tiempo que esperamos. Ahora, claro que Dios sí cumple, pero suele ser de forma diferente a lo que habíamos pensado. Entonces por eso debemos de confiar que Dios es suficiente bueno y le gusta sorprendernos, hacer las cosas mejor de lo que nosotros esperábamos que las hiciera, con mucho más de lo que nosotros esperamos o nos podemos imaginar. Siempre su manera es mejor y mayor de lo que nosotros podemos pensar o nos atrevemos a pedir. A veces los paquetes que vienen del cielo, las promesas que vienen del cielo, tardan en llegar, pero cuando llegan, llegan, amados, llegan abundantemente. Y te puedo asegurar que vale la pena esperar en Dios, porque cuando Dios hace las cosas, las hace mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos haberlas soñado. Lo dice Efesios 3:20, verso 21. Y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él tiene el poder de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros estamos pidiendo, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Cuando tú eres alguien que deja fluir al Espíritu Santo en tu vida, cuando tú eres alguien que vive para agradar a Dios, que busca que el Espíritu Santo no se contriste en tu vida por tus decisiones de día a día, tú puedes estar seguro que si el Espíritu Santo está fluyendo en ti, así mismo el Señor va a contestar tus oraciones mucho más abundantemente de lo que tú estás pidiendo. Acuérdate de esto: entre más consagración a Dios, más respuesta a tus oraciones. Entre más santidad en tu vida, tú vas a tener cielos abiertos en tus oraciones. Dios hace lo que nosotros nunca podríamos hacer. Dios tiene el poder para guardar nuestras vidas. Dios tiene el poder para guardar nuestra salud. Dios tiene el poder para proveer para nuestras necesidades. Habacuc capítulo 2 verso 3 dice: aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
esa promesa que Dios te dio, esa visión de ver a tu familia restaurada, esa visión de ver tu sanidad completamente, no tardará, espéralo. Si Dios lo ha prometido en su palabra, tú y yo debemos esperar con fe y con paciencia estas promesas. Ahora seamos honestos. El que está esperando le resulta una lucha difícil. Es muy diferente al que está pasando un desierto, el que está pasando alguna necesidad en este momento. Es difícil esperar en Dios. Recuerdo cuando en un tiempo de mi juventud yo estaba esperando esa esposa prometida que seguramente Dios me había prometido en mi juventud, y te digo así porque yo dudaba muchas veces, y yo sabía que Dios me iba a dar la compañera de mi vida, y yo me agarré de esta promesa. La visión, aunque tardara, va a llegar. Va a llegar, si Dios lo ha prometido, va a llegar. Y pareciera muchas veces que los que están pasando por un tiempo de espera no son comprendidos por los que tal vez están viviendo un buen tiempo. Pero déjame decirte que Dios sí te entiende este tiempo de espera, que Dios sí está contigo en este tiempo de espera. Recuerdo que la promesa llegó a mi vida, lo pude ver, y gracias a Dios que me dio a mi esposa en mi juventud. Al igual que en esta vida yo he tenido tiempos de espera, esperar que Dios sanara a mi hijo, el primogénito. Él nació con un fuerte reflujo. Recuerdo que teníamos que ir con un médico hasta Ciudad Juárez. La lista de medicamentos era larga, muy cara. Se nos iba todo nuestro salario en cuidar esta situación de nuestro bebé. Y tuvimos que esperar con paciencia la promesa que Dios lo iba a sanar. Cuando recibimos el llamado para venirnos a Chihuahua, abrir esta iglesia Renueva que Dios nos ha concedido pastorear, fue sorprendente cómo Dios lo sanó, cómo Dios quitó esa alergia a ciertos alimentos, y pudimos ver que su aparato respiratorio comenzaba a ser fortalecido, y hasta hoy en día podemos ver la mano de Dios en su vida. Así que, amados, todos hemos pasado tiempos de espera, pero la pregunta que yo te quiero hacer es esta: ¿cuánta fe tienes en nuestro Señor? ¿Cuánta fe tienes en Jesús, que puede hacer las cosas que son imposibles para nosotros? Te voy a decir algo, en realidad, si nos paramos a pensar, la ansiedad en el tiempo de espera es falta de confianza en Dios. Es falta de confiar en Dios. Pero aunque tardare esa bendición, esa promesa, espéralo, iglesia, porque sin duda vendrá, no va a tardar. Recuerda que Dios te habla desde la eternidad. Dios es eterno, y un factor muy importante que yo te animo a recordar y a tener en cuenta, que Dios creó el día y la noche. Él creó las 24 horas del día. Él estableció el tiempo, ya que antes no existía. Y el tiempo de ninguna manera limita a un Dios eterno. Dios no está limitado por el tiempo. Y cuando Dios nos habla, tenemos que tomar en cuenta que Él es eterno y nos está hablando de la eternidad. Cuando Dios llama a Moisés para que liberara a su pueblo de Egipto, Moisés le hizo una pregunta a Dios. Y quiero que veamos en Éxodo capítulo 3, verso 13, lo que Moisés le pregunta a Dios. Dice Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros.
Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, escucha bien, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Hoy estamos viviendo tiempos donde tenemos que recordar el nombre de Dios. Hoy en este tiempo, como el gran yo soy, vemos que Dios mismo se presenta como el yo soy, el gran yo soy. Y hasta este momento en la historia de la Biblia, los patriarcas dieron nombres a Dios de acuerdo a las revelaciones que iban adquiriendo con los atributos de Dios. Pero cuando Moisés le pregunta esto directamente a Dios: bueno, ¿cuál es el nombre de este Dios que me está mandando a hacer la obra, a liberar a su pueblo de Israel? Dios contesta: el yo soy, un Dios de pacto, el que siempre ha sido, el que es y que será. Esto significa que cuando Dios nos da una promesa, Él sabe de dónde vienes. Dios sabía de dónde venía Moisés. Dios sabe dónde tú te encuentras. Dios sabía dónde se encontraba Moisés, en qué punto de su vida. Y Dios sabía a dónde podía llegar Moisés. Y eso mismo tú y yo tenemos que abrazar en esta mañana, que Dios sabe hasta dónde podemos llegar como sus hijos, como su iglesia. Él tiene planes para nosotros porque Él está en la eternidad. Él sabe de dónde venimos, sabe qué estamos pasando, pero también conoce el futuro que Él tiene diseñado para nosotros. Así que debemos de gozarnos en este Dios eterno, en sus promesas. Él es el yo soy, quien conoce tu presente y tu futuro. Y es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Tenemos que entender que Dios nos habla del futuro cuando todavía estamos en el presente. Y la fe tiene que ver con esto, en cómo reaccionamos a la promesa recibida, la cual se va a manifestar en el futuro, aunque nuestro presente no sea tan bueno. Aunque en nuestro momento, en este momento, estemos padeciendo algunas luchas, algunas necesidades, Dios está esperando que nos metamos a la dimensión de la fe, a una fe viva, sólida, fuerte en el Señor. Aunque estemos padeciendo cualquier situación en el presente, tenemos que ser conscientes de que el Señor va a cumplir su promesa, y somos llamados a desarrollar fe con paciencia perseverante. Una paciencia que persevera. No es una paciencia de estar con los brazos cruzados, a ver qué pasa, a ver cuándo actúa Dios. No, es una paciencia donde tú estás desarrollando constancia, constancia en tu búsqueda de Dios, constancia en la palabra del Señor, constancia en la oración, constancia en congregarte, en congregarte. No puedes tener una actitud pasiva de decir: bueno, cuando abran las iglesias entonces ya voy a buscar a Dios y estar en tu casa relajado. No, hay que velar y orar, porque el diablo ha descendido con gran ira y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Iglesia, tenemos que estar despiertos. La paciencia a la que Dios nos está llamando es una paciencia perseverante. Mientras espero la promesa de Dios, lucho, soy constante, amando al Señor, adorando al Señor, sirviendo al Señor, porque el Señor es mi proveedor, porque el Señor es mi sanador, porque el Señor es mi salvador. Dale un aplauso al Señor, por favor, en tu lugar, si tú tienes esta convicción. Y quiero hacerte esta pregunta esta mañana: ¿con qué actitud recorremos esta trayectoria, esta carrera de la fe? ¿Con qué actitud? Salmo 37, verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Con qué actitud estamos recorriendo este trayecto, esta vida de fe?
Ahora, la revelación de la visión es importante. Si Dios te ha dado una visión como persona, una visión como familia, una visión donde incluye que eres bendecido, que eres prosperado, que eres llevado a esos sueños que Dios puso en tu corazón, pero también el tiempo de su cumplimiento tiene que ser algo que tú medites. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, vuelvo a repetir, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces todo tiene su cumplimiento en el reino de Dios. Cuando el hombre cae, peca, desobedece en el jardín del Edén, tuvo que pasar un tiempo para que se cumpliera la venida del Mesías, lo cual trajo salvación a todos los que hemos creído en él. ¿Por qué? Porque todo tiene su cumplimiento. Y vamos a ser conscientes en esta vida de fe que hay un cumplimiento de tiempo de las promesas de Dios. Y el efecto del tiempo en nosotros causa ciertas situaciones con las cuales tenemos que lidiar. Hay un dicho conocido que quiero que pongas atención. Al atravesar tiempos difíciles, saldremos de la situación mejores o amargados. Este es un dicho muy conocido. Y todo depende de nuestra actitud al respecto. Algo que tenemos que cuidar durante la jornada, desde que recibimos la promesa hasta su cumplimiento, es la actitud de nuestro corazón. Y he podido ver en este tiempo que la condición de las personas depende de cómo reaccionan ante las situaciones de la vida. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que saber que nosotros somos los únicos responsables de guardar nuestro corazón. Nadie lo va a hacer por nosotros. Lo tenemos que proteger con vigilancia. Las heridas del corazón, cuando no se cuidan y no se mantienen limpias de contaminación, de pensamientos y de sentimientos negativos, el enemigo aprovechará el trauma ocurrido para contaminar nuestro corazón. Él va a aprovechar esa infección de esa herida que no se sanó. Deuteronomio 4:9 también dice: por tanto, guárdate, guarda tu corazón, guarda tu alma con diligencia. En estos momentos estamos siendo diligentes, nos estamos guardando, cuidando, ¿verdad?, de esta enfermedad, pero también yo te invito a guardar con diligencia tu corazón. Tu corazón. Para que no te olvides de las cosas, dice, que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y los hijos y a los hijos de tus hijos. Porque muchas veces no se enseña la palabra de generación en generación, porque la generación mayor no guardó su corazón en el desierto. No guardó su corazón. Y en el tiempo de espera guardaremos nuestro corazón de toda contaminación que quiera robarnos la fe. Cuidaremos nuestras palabras y nuestras acciones. Alinearemos nuestras vidas de acuerdo a la promesa de Dios. Mientras esperamos, no permitas que el desánimo venga a tu vida. No vamos a permitir ni a dejarnos de seguir haciendo el bien en lo que tú y yo podamos, iglesia. No podemos disminuir nuestra entrega, nuestra pasión. Hoy la iglesia tiene que perseverar haciendo el bien. Gálatas 6, verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿por qué no cosechamos numerosas bendiciones? ¿Por qué no cosechamos las promesas de Dios? Porque nos cansamos en la espera. Porque nos cansamos cuando todo parece que va mal. Iglesia, cuidado con la ofensa. Cuidado. Es una trampa que el maligno pone en nuestras vidas, estar siempre ofendidos. Que nos ofendamos por cualquier cosa.
Durante la espera debemos cuidarnos de la desilusión. Y muchas veces cuando Dios no hace las cosas como se lo habíamos pedido o como nosotros lo habíamos imaginado, como lo estábamos esperando, nos podemos desilusionar. Hay quienes lo tienen todo tan planificado que esperan que el Dios Todopoderoso haga todas las cosas como ellos quieren. Y cuando no las hace, se ofenden con Él porque no lo ha hecho como esperaban. Hay gente que se ofende con Dios porque oran, porque ayunan, porque buscan ser buenos hijos de Dios, buenos cristianos. Y Dios no responde como ellos quieren. A Dios no lo podemos comprar con nuestras acciones. Recuerda esto. Ni tampoco es nuestro servidor que tiene que hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Necesitamos entender que Dios nos da la promesa porque nos ama, porque es misericordioso. Somos sus hijos y nos quiere bendecir. Pero no podemos comprar a Dios con nuestras acciones. La iniciativa de bendecirnos primeramente viene de Dios. La iniciativa de protegernos del mal viene de Dios. Aún antes de que nosotros hacemos oraciones, Él ya conoce nuestras necesidades y está dispuesto a suplirlas. Dios casi nunca opera como nosotros esperamos, pero siempre recibimos mejores resultados. Eso tenlo por seguro, así es Dios. Es sorprendente, es bueno, es maravilloso. Es triste ver que hay cristianos que al no recibir la respuesta que esperan, dejan de orar, dejan de asistir a la iglesia y hasta se apartan de Dios porque Dios no hizo lo que ellos querían cuando ellos querían. Muchos no saben si tienen que esperar porque Dios es el que está obrando en sus vidas, en su carácter, en su manera de ser, o el diablo es el que está actuando para ser un obstáculo y no reciban la bendición de Dios. Y es por eso que tú y yo debemos estar viviendo pegados al Espíritu Santo, a la presencia de Dios, para desarrollar discernimiento. Cuando sea Dios que está retardando esa bendición sobre tu vida, ok, trabajar con la ayuda de su gracia para cambiar lo que tú tengas que cambiar, para formar ese carácter que Él está formando en la espera. Y cuando sea el diablo que está siendo ese obstáculo y que tu familia reciba esa bendición, entonces tú pararte en la autoridad del Hijo de Dios y echarlo fuera de tu vida. Ahora, no es extraño que algunos llamen al Señor Señor. No es extraño que muchos vean a Jesús y oran a Él como Señor y pretendan que Él esté a su servicio. ¿No somos nosotros los que deberíamos servirle al Señor? Muchas veces los cristianos invierten los roles, faltando a la honra que se le debe de dar al Señor de nuestras vidas. Se trata de nosotros hacer su voluntad. Se trata de esto. ¿Quién es el Señor en esta relación? Es Él, es Jesús. Y Habacuc nos muestra la actitud correcta que debemos de tener en estos tiempos. Habacuc capítulo 3 verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Yo me gozaré en todo, con todo, en mi Señor, aunque falte lo que estoy esperando, aunque todavía no vea con mis ojos físicos. Yo tengo ojos de fe que espero en el Señor, y en esta espera yo me gozo con buena actitud, amando al Señor y sirviéndole. Vamos, si tú abrazas esta palabra, dale gloria a Dios, dale un aplauso ahí en tu lugar, dile: Señor, yo me gozo en tus promesas. Quiero decirte que la ofensa
roba el milagro. El estar siempre ofendidos te roba de lo que Dios quiere hacer en tu vida. En los evangelios vemos que hubo gente que se ofendió con Jesús. Cuando Él fue a Nazaret, dice la palabra que no pudo hacer milagros. No porque no tuviera el poder, sino porque ellos estaban ofendidos con Dios. Y vamos a ver Lucas capítulo 4, verso 22. Dice, y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Este pasaje nos enseña algo muy interesante. La gente se ofendió con Dios porque esperaban otro tipo de Mesías. Ellos esperaban que Dios actuara de una manera diferente, que el Mesías los liberara de Roma, con mano dura, con espada, con ejército. Y también este pasaje nos enseña que la soberanía de Dios tiene que ser adorada y respetada. Jesús menciona el pasaje de Elías que hemos estudiado los domingos pasados, que solo una viuda de Sarepta fue testiga de esa provisión de Dios en medio de la crisis de lluvia, de agua. Y que solo Eliseo el profeta fue sanado en medio de un momento donde había muchos leprosos. Iglesia, cuidado de no respetar la soberanía de Dios. Dios es Dios y su soberana voluntad debe de ser honrada, respetada. Pero no porque Dios no actúe a nuestra manera, a nuestro tiempo, podemos dejar de amarle y servirle. Él es Dios y nosotros fuimos creados para adorar en todo tiempo y creer sin desmayar. Amén. Al igual las hermanas de Lázaro en Juan capítulo 11, no lo vamos a leer, también se pudieron haber ofendido por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era amigo de Lázaro, amigo de ellas. Ellas pudieron haber dicho, ¿cómo es posible? Si Jesús es recibido en nuestras casas, ¿por qué prefiere sanar a otros y no venir a sanar a su amigo? Pero déjame decirte que Jesús no quería sanar a Lázaro, quería resucitar a Lázaro. Y tienes que entender esto, que si Dios no obra de la manera que tú estás esperando, es que Dios tiene algo mejor planeado, algo que va a hacer que más personas vengan al conocimiento de Cristo. En ese momento, cuando el Señor resucita a Lázaro, muchos judíos creyeron que Jesucristo era el Mesías esperado. Así que yo te invito a creer con paciencia, perseverando en la fe en nuestro Señor. Amén. Recuerda que el árbol se conoce por su fruto. Nuestra actitud durante la espera de la promesa nos mostrará de qué estamos hechos verdaderamente. Cuando todo va bien, qué fácil es alabar a Dios. Qué fácil es decirse que somos discípulos de Jesús. Pero en momentos de dificultad es donde somos puestos a prueba. Y nos sentimos como que podríamos matar a Goliat en los tiempos buenos, pero en los tiempos de dificultad es donde el Señor nos llama a tener fe para destruir a Goliat. Todos hemos vivido estos momentos.
en los que estamos encima de la montaña, muy contentos, creyendo que todo es posible. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el valle, iglesia? ¿Cuál es el fruto que le demostramos a Dios? ¿Cuál es el fruto que le demostramos a nuestra familia? Lo que somos y el nivel de fe no se demuestra cuando todo va bien, iglesia. Y es fácil tener buena actitud cuando todo va bien. Nuestra fe se verá cuando todavía no estamos experimentando la promesa. Piensa por un momento, si ya lo pudiéramos ver y disfrutar, ¿para qué requerimos fe? Es la fe la que agrada a Dios. Es la fe la que permite que Dios obre sobrenaturalmente en nuestras vidas, mostrando que somos gente de fe. Eso es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Cuando a pesar de las circunstancias seguimos creyendo lo que Dios ha dicho. Cuando a pesar de lo que se escucha en las noticias seguimos creyendo que Dios es nuestro protector, que Dios tiene una vida eterna para nosotros, que Dios es el que hace las cosas en nuestras vidas, que nuestros trabajos no depende del hombre, que los negocios que Dios te pudo dar no depende de la situación económica, depende de Dios como tu proveedor. ¿Tenemos fe o duda, iglesia, en estos tiempos? ¿Tenemos fe o duda? No nos podemos dejar llevar por las emociones, iglesia. Estas tendrán que seguir a nuestra fe y no al revés. Su palabra es nuestra guía, es nuestra fortaleza. Nuestras emociones no son nuestra guía, no son nuestra fortaleza. Tampoco podemos ajustar nuestra teología a nuestras experiencias. Mira el tren. Recuerda esta predicación también con un tren. Mira el tren, ¿qué es lo que va enfrente del tren? Es la locomotora. Va jalando todo lo que viene atrás. Va pujando con fuerza. Va jalando todos los remolques, todos los vagones. La palabra de Dios debe de ir al frente de nuestras vidas y que nuestras emociones se sujeten a la palabra de Dios y no al revés. No funciona que nuestras emociones vayan al principio y luego después nuestra teología y nuestra creencia en Dios y la manera en que vemos a Dios. No, la palabra de Dios debe de ir al frente y nuestras emociones sujetarse a la palabra de Dios. Muchos cristianos quieren ajustar la teología, su teología a sus experiencias. Ay, es que yo oré y Dios no contestó. Ay, es que en la iglesia yo recibí esta desilusión. Poniendo los vagones delante de la locomotora. Y esto no funciona. Cuídate de la ofensa. Recuerda que Dios tuvo que endurecer a un faraón para sacar a su pueblo con mano poderosa. Muchas veces vamos a experimentar personas que son endurecidas en su corazón y que esa crisis nos lleva a salir de nuestra zona de comodidad en fe. Es lo mismo que pasa con los aguiluchos. Cuando la mamá ve que ya tienen edad de volar, de aprender a volar, la mamá empieza a quitar la paja del nido. Empieza a ser incómodo el nido para que ellos emprendan el vuelo. No reniegues de Dios, no te desilusiones de Dios solo porque alguien endureció su corazón para contigo. Perdona a Faraón y cree que Dios te va a liberar y te va a sacar con mano poderosa. Ese es el Dios que adoramos. La locomotora tiene que ir enfrente, iglesia. La palabra tiene que ir enfrente y mis emociones sujetas a la palabra de Dios. A medida que crecemos en Dios, nuestras experiencias cada vez se irán alineando a su palabra. Y hay cristianos que me preocupan, que se atreven a decir, la Biblia dice eso, pero, desde el momento que tú y yo comenzamos a añadir peros a la palabra de Dios, tú y yo estamos matando la fe. Desde el primer momento en que tus peros son antepuestos primero, entonces estamos matando la fe. Y nuestra fe en la palabra debe de ser tan sólida y tan real y ajustar nuestra vida a ella para que se cumplan las promesas de Dios. Hazte esta pregunta, iglesia, en esta mañana. ¿Qué guía mi vida?
¿La palabra de Dios o la experiencia? ¿Qué guía mi vida? Tendrá que ser la palabra lo que guía nuestra vida, porque todos tenemos que pasar por este examen espiritual. Si queremos ser hijos maduros de Dios, no podemos ser personas de doble ánimo, que como las olas del mar son llevadas de un lado para otro y no pueden recibir lo que Dios tiene para ellos. Santiago 1:6 lo dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Iglesia, el esperar puede ser un gran desafío. Yo te invito a tomar este desafío con fe. Yo te invito a aprender a desarrollar paciencia. Nadie nació siendo paciente. Nadie. Todos tenemos que aprender paciencia. Paciencia es tener paz mientras esperamos. La fe y la paciencia van de la mano. A Dios le agrada que aunque pase tiempo y no veamos todavía nuestra promesa cumplida, sigamos creyendo en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él ha prometido en su palabra. A medida que creces en la paciencia, tú vas a ir adquiriendo la gracia de tener paz mientras tú esperas. Santiago capítulo 1, verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Iglesia, en este tiempo, haz de la fe tu estilo de vida. Habla fe, medita la fe en Dios, medita la palabra de Dios, habla la palabra de Dios. Todos adoptamos costumbres, hábitos y formas de pensar. Bueno, la fe también tiene su estilo de vida y donde vamos desarrollando un hablar, un conducirnos, un pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. En el ámbito espiritual debemos desarrollar estos músculos de la fe. Pues la fe es esencial para obtener la bendición de Dios. Para poder recibir la salvación tuvimos que creer. Para recibir sanidad tenemos que creer. Yo te invito a creer en Dios. Si tú estás padeciendo alguna enfermedad o si esta transmisión está llegando hasta un hospital y te han dado mal diagnóstico de tu salud, cree en Jesucristo. Cree en Jesús, que puede perdonar tus pecados, darte vida eterna y también sanar tu cuerpo. Así es, todas las bendiciones de la herencia que Jesús ha provisto para nosotros, todo en el reino de Dios se obtiene a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos 9:23, Jesús les dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo, iglesia, le es posible al que puede creer. Y no estamos hablando de una fe en la fe, no, estamos hablando de una fe en Dios y en su palabra, en la persona de Dios. Ahora, ¿qué puedo hacer durante la espera? Yo quiero decirte algunos puntos que tú puedes hacer durante esta espera. Primero, ahí en Hebreos 6, verso 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Número uno, muestra la misma solicitud hasta el fin. Muestra esa entrega que tuviste al principio de tu fe. Muéstrala, sigue mostrando esa solicitud. Es estar presto a buscar al Señor, a servirle, a amarle, a adorarle. Dice: para plena certeza de la esperanza. La solicitud que tú tengas de obedecer la palabra de Dios en todo tiempo, la solicitud que tú tengas de servir a Dios en todo tiempo, es la que te va a dar la certeza de la esperanza. Es la que va a traer esa esperanza a tu vida sólida de un futuro favorable en Cristo. A fin de que no os hagáis perezosos, no te hagas perezoso, sino imitadores. Sé un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Tú y yo tenemos que leer los personajes de la Biblia y saber que fueron semejantes a nosotros, con pasiones semejantes, con tentaciones semejantes, e imitar su fe, porque por esa fe ellos heredaron las promesas de Dios. Ten fe en Dios, iglesia. Créele al Señor. También yo te invito a descansar en Dios y tener paciencia. Como número 2, descansa en Dios y ten paciencia. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Espera lo que no ves aún. Espéralo. Di sí al cumplimiento de esa promesa en oración y descansa en Dios, descansa en que Dios está haciendo las cosas, está ordenando las cosas. Guarda tu corazón, número 3. Guarda tu corazón, guarda tus palabras, guarda tus pensamientos. Encárgate de que estos estén alineados a lo que Dios ha dicho. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Confía en Dios cuando ores. Siguiente, confía en Dios cuando oras. La oración es poderosa porque tiene acceso al Todopoderoso, quien te oye y responde. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Siguiente, déjate transformar y prepárate. Déjate transformar y prepárate. Déjate moldear, hombre de Dios, mujer de Dios. Déjate moldear por Dios. Entrénate en la palabra de Dios para estar listo para el cumplimiento de esa promesa. Marcos 2:22 dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces tú y yo tenemos que dejarnos moldear por Dios. ¿Sabes cómo era un odre viejo? Endurecido. Eran cueros donde se depositaba el vino en la antigüedad. Y cuando el odre era viejo se endurecía. Entonces no se le podía echar un vino nuevo, porque el vino nuevo iba a romper el cuero. Tenía que ser ablandado, tratado con aceite. Ese cuero ablandado con aceite, para que pudiera otra vez ser flexible y depositar el vino nuevo. Debemos dejar que Dios trate con nosotros, porque muchas maneras que aprendimos durante nuestras vidas de cómo llevar la vida no son la correcta. Muchas maneras en que percibimos la vida en el pasado antes de venir a Cristo no es la manera en que tú y yo debemos de percibir la vida. Tal vez se nos dijo a los hombres: el hombre tiene que hacer esto, la mujer tiene que hacer esto, y van esas creencias en contra de la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que permitir que el Señor moldee nuestras vidas, que trate con nuestras vidas, que nos transforme, para que Él pueda depositar ese vino nuevo, fresco, esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Déjate moldear, déjate transformar y prepárate para recibir la promesa que Dios tiene para ti. Otro consejo que quiero darte es que habla basándote en la promesa. Cambia tu manera de hablar. Confiesa todo lo relacionado con el cumplimiento de la promesa. Ezequiel 37 verso 4 dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Confiesa la palabra de Dios en oración. Habla fe, habla sobre el cumplimiento de esa promesa en tu vida. Habla cómo el Señor va a transformar tu familia, cómo el Señor se va a glorificar en medio de esta enfermedad. Habla fe y sé obediente, iglesia. Sé fiel en cumplir todas las instrucciones que Dios te ha dado. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, dice la promesa. Obtengáis la promesa. Es necesario formar la paciencia en nuestras vidas para desarrollar una obediencia a la voluntad de Dios. Lucha por tu promesa, iglesia. Lucha. No desistas. No te dejes vencer por la condenación. No te dejes vencer por el espíritu de fracaso que quiere venir a susurrar en tu vida, por el espíritu de temor que quiere venir a querer destruir tu confianza en Dios. Lucha por tu promesa. No importa qué espíritu inmundo, persona o circunstancia se levante en contra de tu promesa. Lucha por lo que Dios te ha prometido. Lucha por lo que te pertenece como hijo de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea, iglesia, pelea. Vive con expectación. Por último, yo te digo esto: vive con expectación. Cuando tenemos fe, sabemos que la promesa va a ocurrir y nos podemos gozar en este hecho de que el Señor va a cumplir lo que nos prometió. Romanos 4:20 dice: tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hablando de Abraham, que dice que tampoco dudó. Él no dudó. No dudes. No dudes, vive con expectación, vive con la expectativa de que Dios va a obrar en tu vida. Quizás tú te has preguntado: ¿hasta cuándo tengo que esperar, Señor? ¿Hasta cuándo? Quiero invitarte a que aproveches la espera, porque esta te permite prepararte para la promesa. La espera de tu promesa te permite prepararte. Dios ha quitado cosas y ha añadido otras a tu vida. Si tú puedes reflexionar y mirar un poco para atrás, durante tu caminar con Dios, Dios te ha quitado algunas cosas y ha añadido otras cosas. Y hay cosas que ahora ves que no las hubieras visto si no hubieras pasado por ese proceso. Debes de saber que gracias al proceso eres una mejor persona, que gracias al proceso eres un mejor discípulo de Jesús, una mejor discípula de Jesús. Gracias a esa espera, el Señor te formó como un hombre, como una mujer de Dios. Y así va a seguir siendo mientras estemos en esta tierra, en esta carrera de la fe. El Señor va a estar equipándonos, el Señor va a estar tratando con nuestras vidas, porque de Él somos, amados. Y nuestras vidas están en sus manos. Nuestras vidas no están en las manos de la enfermedad o de la crisis. Nuestras vidas están en manos del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Vale la pena esperar la promesa de Dios. Dile al Señor ahí en tu lugar: Señor, persevero pacientemente en ti. Vamos, dile: Señor, gracias por tu promesa. Gracias, Señor. Hoy hablo vida donde tal vez parezca que hay muerte. Oh Señor, gracias porque tú eres mi Salvador. Dile: Señor, gracias porque aunque todavía no veo que mi familia es restaurada, yo sé que va a suceder en su tiempo. Vamos, dile: Señor, gracias porque aunque estoy padeciendo tal vez sea el caso de enfermedad, tú has prometido sanarme. Seré paciente, lucharé en fe para ver mi sanidad en el nombre de Jesús. Vamos, dile: aunque esté padeciendo esta escasez en mi vida financiera, yo voy a perseverar creyendo que tú eres fiel a tu promesa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la Gracias, Jesús. tempestad. Gracias, Jesús. Él es
Vamos, diles, tú eres Rey, Señor, en la tempestad. Vamos, diles, Señor, tú eres Dios en todo momento. En Jesús, fuerte soy, Señor. Fuerte soy en Cristo que me fortalece. Amén, Jesús. Señor, que en el nombre de Jesús venga a nosotros esta gracia de esperar de la manera correcta el cumplimiento de todas tus promesas. Ayúdanos, Señor, a correr esta carrera de la fe con una paciencia perseverante en ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo los bendigo, iglesia. Yo bendigo a todos los que han visto esta transmisión y a todos los que la verán después. Y le doy gracias a Dios por sus vidas. Manténganse unidos, conéctense también a los estudios de Zoom. Aprovechen estas herramientas. Vamos a procurar tener esta unidad entre nosotros, porque una iglesia unida en oración no podrá hacer frente a ningún espíritu inmundo, ninguna oposición. El Señor nos dará la victoria. Amén. Dios les bendiga. Quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado a todas las personas que me están oyendo, viendo por primera vez. Hay una realidad, que todos somos criaturas de Dios, todos nos creó. Pero dice la Escritura que solo somos hijos los que hemos recibido a Cristo como único Salvador de nuestras vidas. El Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Así que cuando tú y yo depositamos nuestra fe en Jesús como nuestro único Salvador, tenemos el derecho de hijos de Dios, de entrar a la presencia de Dios para poder recibir de Él toda bendición que el Padre tiene para nosotros. Y la primera bendición que el Padre tiene para ti es la vida eterna. En estos días hemos podido ver que la vida es muy vulnerable en esta tierra. Somos vulnerables. Nadie somos eternos en esta vida, pero hay una vida eterna a la cual el Señor Jesús nos ha invitado a morar con Él. San Juan 14 dice que el Señor Jesús, hablando, que hay moradas eternas que Él ha ido a preparar para nosotros. Los discípulos ahí en San Juan 14, cuando le preguntaron a Jesús, ¿y cómo vamos a saber este camino a esas moradas eternas? Jesús respondió en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero decirte que este camino a la vida eterna, a toda bendición de Dios para tu vida, es Cristo Jesús. Recíbelo, acéptalo, ya no postergues más. Lee tu Biblia y te darás cuenta que solo en Jesús hay salvación. Ábrele tu corazón a Cristo después de esta oración. Repite después de mí: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Te entrego mi vida. Cámbiala, Señor, y sálvame, porque reconozco que soy pecador, que no puedo salvarme solo, que solo tú puedes salvarme. Gracias te doy por morir en esa cruz y pagar mis pecados. Gracias, Jesús, por tu perdón en la cruz. Te recibo en mi corazón y confieso que Jesucristo es el Señor de mi alma. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, tú que hiciste esta oración. Yo te animo a seguir buscando de Jesús, a conseguirte una Biblia, a buscar un lugar donde congregarte. Eres bienvenido a esta iglesia. Recuerda que el Señor tiene nuevas cosas para ti. La palabra de Dios dice que los que están en Cristo Jesús son hechas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Gracias.